Bueno, hoy voy a dedicar la plática acerca de la fiesta de Hanukkah. Creo que es buena oportunidad de enfocarnos un poco sobre esta fiesta. Y una de las preguntas que caben con respecto a esta fiesta es: ¿qué razón encontraban nuestros sabios para fijar estos días como fiesta, que aparentemente su propósito es conmemorar un milagro? Por más grande que sea el milagro de vencer en la guerra, que fue un milagro muy grande, como decimos en el rezo, que Meatim, pocos, vencieron a los muchos, débiles a los fuertes, Masarta Rabim Biad Meatim, Giborim Biad Chalashim, Tmeim Biad Teorim. Y el otro milagro del aceite, el famoso milagro donde se encontró un jarrito de aceite que naturalmente hubiera alcanzado por un día y finalmente alcanzó para 7 días. Sea uno o el otro el milagro que los cuales estamos festejando, todavía no se entiende por qué decidieron Jajamim fijar estos días como fiesta, y voy a explicar por qué no se entiende. El Ramban, al final de Parashat Bo, cuando él hace un resumen de la historia de la salida de Mitzray, de las 10 plagas, que fueron unas maravillas que nunca se ha visto en la historia, una más increíble que el otro. Y finalmente, después de salir de Mitzrayim, no acabaron los milagros, habían todavía más cuando se partió el mar. Y según el Midrash, cuando se partió el mar, el milagro no fue así tan simple que se partió el mar, sino que Am Israel estaba parado antes de bajar al mar y le empezó a decir a Dios: no, queremos que se parte el mar así en 12 caminos que hay. Está bien. Después no, queremos que esté pavimentado así, con ese tipo de pavimento. Y queremos así. Y cada vez que hizo lo que querían, no nos gusta así. ¿Qué está pasando aquí? Dice Ramban que la razón por la cual se hicieron todos estos milagros, a pesar de que aparentemente no eran necesarios, porque Dios pudo haber liberado a Am Israel con un solo golpecito ahí a Paró, y hubieran salido igual, los hubiera liberado. Hubiera empezado directamente con la última plaga de Bejorot y hubiera liberado, porque hasta que no le tocó a él personalmente, él no pensaba liberar al pueblo. Mientras su pueblo estaba sufriendo y él estaba bien en su palacio, no le importaba. Le importaba muy poco el sufrimiento de su pueblo. Por eso es que en Dam, Tzfardea, Kinim no los mandó. Una vez que empezó la plaga de los primogénitos y esto iba a afectar a él mismo, a su propia casa, ahí es donde luego los corrió de Mitzrayim. Pues Dios pudo haber empezado por ahí. ¿Cuál es la razón que no empezó? Dice Ramban que la razón es para que a través de estos milagros grandes se va uno a darse cuenta también de los milagros chicos, los milagros escondidos. Porque los milagros de Mitzrayim eran milagros abiertos. ¿Qué significa milagros abiertos? Eran milagros que no puede uno negar que es milagro. Tiene uno que ser ciego para no ver la mano de Dios ahí. Como dice, hasta los Hartumim de Paró le dijeron: Etzba Elohim, y es el dedo de Dios. Ni siquiera se necesita toda la mano de Dios para hacer eso. Dios es tan grande que con su dedo mueve así al mundo como Él quiere. No había manera, después de ver los milagros de Mitzrayim, de no aceptar que hay un Dios que creó al mundo y que Él es el que maneja al mundo. No hay manera. Después de ver todo eso, después de ver que no existe lo que es la naturaleza, de que todo es
se rompen todas las reglas, todo lo que se ha conocido hasta ahora, no había manera de negar a Dios. Se acabaron los renegados. Vayaminu ba'Hashem u'bemoshe abdo fue un movimiento general. Yitro, dice la Torah, escuchó. ¿Qué escuchó? Escuchó los milagros de Mitzrayim y inmediatamente aceptó juntarse y unirse con Am Israel. Hasta que no vino Amalek y empezó de nuevo a enfriar. Pues ustedes saben, cuando una persona se impresiona, los primeros días está así caliente, después, si no se sigue trabajando, se va enfriando. Amalek vino el momento que todo el mundo estaba caliente, con una fe cálida en Dios, y vino a enfriar con la guerra que hizo contra Am Israel. Pero con estos milagros se logró a entender, el que quiere entender, hay suficiente base para entender y saber que existe Dios que maneja el mundo. Y a través de eso hay suficiente base para entender que no solamente los milagros grandes son de Dios, sino que toda la naturaleza, todo lo que se mueve en este mundo, también los milagros escondidos son milagros. Porque si uno entiende que Dios es el que creó el mundo, Él es el que controla todo lo que hay en el mundo, entonces entiende que no existe reglas de naturaleza rígidas que no pueden ser cambiadas. Entiende uno que todo lo que sucede no es más que la voluntad de Dios. Buenas noches. Estamos hablando hoy de Hanukkah. Entonces, si es así, aparentemente a partir de estos milagros ya no hay más lugar para conmemorar milagros. Porque a partir de ese momento que terminan los milagros grandes de Mitzrayim, debe cada Yehudí de entender de que no es más difícil para Dios hacer un milagro que llevar a cabo lo que es la naturaleza. No es más natural la naturaleza que los milagros más grandes. Un milagro es ante nuestros ojos, porque nosotros ya nos acostumbramos que el mundo funciona de tal modo. Entonces cuando hay un cambio nos parece milagro. Pero ¿quién dijo que tiene que funcionar así como nosotros estamos acostumbrados? Es porque Dios dijo que así funciona. Pero entonces cuando Dios dijo así, a veces dice así, no es diferente, no existe el concepto de milagro. O que todo es milagro o que todo es naturaleza. Véalo como quieres, pero todo es de Dios. Entonces ya no hay lugar para, no es motivo para hacer fiesta el hecho que hubo un milagro. Creo que Rambam dice ahí, si no me equivoco, no tengo aquí el libro, utiliza palabras muy fuertes. Dice: el que no cree que todo lo que sucede en el mundo, aún las cosas más naturales, más obvias, más triviales, son un milagro del mismo tamaño como partir el mar, Ein lo chelek betorat Moshe, no tiene parte en la Torah de Moshe Rabbeinu. Porque ¿qué significa eso de creer que eso, lo que sucede así diariamente, es natural? Esto es milagro, cuando se parte el mar, cuando cae de repente piedras del cielo, esto es milagro. No hay para el yudí que entiende la Torah, que cree en la Torah, no debe de haber ninguna diferencia entre un milagro enorme, maravilla que increíble, y la cosa más trivial, más natural. Porque entiende uno porque toda la esencia de la Torah es que todo viene de Dios. Entonces para Dios no existe la diferencia. No podemos hablar con respecto a Dios de cosas grandes y cosas chicas, cosas de impresionantes y cosas naturales, normales. No. Si entendemos que Dios es un ente de otra dimensión, infinito, entonces ante lo infinito, todo lo que es finito es lo mismo, sea grande o sea chico, sigue siendo finito ante lo infinito. No debe de haber ninguna diferencia. El hecho que decimos, esto fue algo grande que hizo Dios, esto no, eso es natural, que sí que estamos nosotros ya poniendo a Dios en un marco, lo estamos minimizando, diciendo que Dios, ¿sí?, no se ocupa con cosas chicas, nada más con cosas grandes. Pero hemos explicado aquí en la clase de Dat Vunot, aquellos que recuerdan, que si dos personas hacen una competencia, ¿quién llega primero hasta lo infinito? Y uno le da la ventaja al otro de 100 metros, finalmente no hay ninguna ventaja, porque de cualquier lugar hacia lo infinito la distancia es infinita, no importa de dónde estás. De cualquier cosa hacia lo infinito la distancia es infinita, no importa si es cosa grande o si es cosa chica, porque lo infinito es otra dimensión. Entonces, al decir que Dios se ocupa con cosas, esto es una maravilla de Dios. Pero lo normal, esto es naturaleza.
quiere decir que Dios se ocupa nada más en cosas grandes, quiere decir, esto es kfirá, esto es no creer en Dios. No existe Dios para la mitad de las cosas, o que todo es de Dios o que nada es de Dios. La Torah de Moshe Rabbeinu dice que todo es de Dios. Así que a partir de que Dios demostró que Él controla la naturaleza, controla la historia, que todo está en manos de Él, no hay lugar para uno que cree en la Torah de pensar en reglas de naturaleza. La naturaleza existe porque la voluntad de Dios que es que las cosas funcionen de esa manera. Esa es la razón, así dice el Rabbi Yehuda Levi en su libro Kuzari, por la cual toda la Torah está basada en Yetziat Mitzrayim. Por ejemplo, en Aseret HaDibrot, ¿cómo empieza? Anoji Hashem Elokeja, Asher Hotzeticha, Meretz Mitzrayim. ¿Por qué dice así? ¿Por qué no empieza Anoji Hashem Elokeja, Asher Barati et Haolam? Yo soy Dios que creó al mundo, no. Dice, yo soy Dios que te saqué de Mitzrayim. ¿Por qué? Porque en Yetziat Mitzrayim es donde no hay lugar para discusión. Todos que estaban en Mitzrayim, y el hecho, ahora me vas a preguntar, ¿pero quién dice que lo que pasó en Mitzrayim es verdad? A lo mejor es pura historia. Bueno, esto es otro tema. Y es para cualquiera que entiende, que piensa un poco, es obvio que lo que la Torah dice sobre Yetziat Mitzrayim es verdad, porque no hay manera de inventar una mentira de ese tamaño, escribiendo sobre la misma generación, diciendo, ustedes estuvieron ahí, participaron en eso, vieron estas maravillas de Dios, como dice la Torah, Sheraú Eineja, tus propios ojos vieron la mano grande, los milagros, las maravillas de Dios. Cuando esto es mentira, es como si yo mañana voy a escribir en el periódico que ayer aquí en México hubo un fenómeno increíble, fuera de lo natural, y que todo el mundo lo vio. Y si esto va a ser mentira, pues obviamente que esto no va a poder pasar, me van a matar. Así que si esto llegó hasta el día de hoy, quiere decir que es verdad. Y si es verdad, entonces ahí con los milagros de Mitzrayim, todo el mundo se dio cuenta que existe Dios, que Él es el dueño del mundo. Por eso, Anoji Hashem Elokeja, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, ahí te di las herramientas, te di los medios para saber que existe Dios. A partir de Mitzrayim no hay lugar para darle más importancia a un milagro que a una cosa que funciona a través o bajo las reglas de naturaleza. No es más milagro el milagro que la naturaleza, ni es menos naturaleza el milagro que la naturaleza misma. Entonces, ¿por qué? Cabe la pregunta, fijaron nuestros sabios estos días de Hanukkah como días de fiesta para conmemorar los milagros. Entre paréntesis, el milagro principal que estamos conmemorando no es el milagro de vencer en la guerra. Así dice el Maharal de Prague. Dice el Maharal, el milagro del vencimiento, de la victoria en la guerra, no lo conmemoramos. La mitzvah principal de estos días es prender velas. Prender velas es por el milagro del Beit HaMikdash, del aceite que se encontró, no la victoria en la guerra. ¿Por qué? En primer lugar, victoria en la guerra ni siquiera se da uno cuenta que era milagro. Si alguien va a querer discutir, siempre va a poder discutir. ¿Sabes por qué ganaron los Hashmonaim a pesar de que eran pocos? Porque los Hashmonaim vivían en la zona, eran nativos, ahí era su lugar natural, pero los griegos que vinieron de Grecia no conocen la topografía, no conocen yo qué sé, sí, no, el contexto, el lugar, la mentalidad de la gente. Cuando uno es de ahí, puedes tú venir con tanques, con aviones de guerra y te ganan. Fíjense que ahorita, por ejemplo, lo que no nos pudieron hacer los árabes durante 50 años casi, con guerras bien preparadas, con los ejércitos más preparados, con aviones de guerra y con tanques y con cañones, con las mejores armas, vinieron algunos palestinos con unas rogatkas, ¿cómo se llama? Con unas piedritas, y nos pudieron hacer más daño que todas estas guerras. Así, la intifada. La intifada ha provocado daño al Estado de Israel, mucho más que la guerra del 48, cuando nosotros éramos 600,000 gentes, igual como la cantidad de Am Israel, la cantidad básica de 600,000, contra 4 países enormes, con ejércitos bien preparados, cuando Am Israel estaba con manos vacíos, con palos haciendo ruido nada más. Sin embargo, no pudieron.
En la guerra de 6 días ni hablar. Estaban ellos preparados de la mejor manera. Y Am Israel en 3-4 horas acaba con toda su fuerza aérea y se acabó realmente la guerra en unas horas. En Yom Kippur, que nos agarraron de sorpresa, si para ellos el mejor momento, para nosotros el peor momento para una guerra, en el mero día de Yom Kippur, cuando todo el mundo está en las sinagogas, aquellos que, no sé si hay alguien que estuvo en Israel en esos años, en este momento, pero fue una cosa impresionante. Por primera vez se vio en Israel en Yom Kippur, de repente coches y todo, movimiento, van a dónde, porque había que recoger a todos los soldados de la reserva, que esto es lo principal del ejército israelí. ¿Dónde estaban? En las sinagogas. Entonces de repente vienen a todas las sinagogas, tocan puertas, señores, la gente con su talit, vamos a la guerra. Imagínense una situación así. Nos agarraron, como se dice, con los... No lo quiero decir en el micrófono. Entonces, aún así, tal vez la victoria más grande que ha tenido Israel durante toda su historia es en esta guerra. Porque aún así logramos en Siria llegar a las puertas de Damasco. En Egipto, casi a Cairo, cuando toda la tercera armia del ejército egipcio estaba rodeado en Sinai, que tenían ellos que rogarnos a que les soltemos. Fue un error muy grande. Entonces, había que por lo menos aprovechar eso para sacar más. Pero no importa, no hay errores, todo es Min Hashamayim. Sin embargo, vienen los palestinos, hacen una intifada con piedritas, esto nada más, nada sin armas, igual como la Avdil. Nosotros en la guerra de 48, así vinieron ellos ahora y nos ganaron. Nos obligaron, por primera vez tuvimos que sentarse en la mesa a negociar con ellos los acuerdos de Oslo y se empieza a entregar, ahora se empieza a reconocer un Estado palestino. Todo esto viene en base de ¿qué? ¿A raíz de qué? A raíz de la intifada. ¿Por qué? Porque ellos conocen mucho mejor que tú no puedes luchar contra niños, y son niños. ¿Quiénes son los que hacen la intifada? Puros niños, chamacos de 15 años, contra el ejército israelí, uno de los ejércitos mejores en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos conocen los rincones ahí. ¿Cómo tú no puedes entrar con tanques a los rincones de Shechem contra 3 niños que te echan piedras? Así que para ganar guerra de pocos contra muchos, siempre podrá algún historiador explicar la forma y la manera y la explicación por qué llegaron a ganar los Hashmonaim en la guerra, a pesar de que eran pocos y los griegos eran muchos, a pesar de que eran débiles y que los griegos eran fuertes. Pero la guerra del aceite, les digo, el milagro del aceite de Beit HaMikdash, esto no tiene manera de discutir que fue un milagro. Cuando aceite, naturalmente la cantidad es para que alcance un día y alcanza para 8 días. Al contrario, suceden muchos milagros al revés. Cuando te venden aceite, te dicen esto es para 8 días y alcanza normalmente para un día. Yo que sé que meten ahí en la botella, esto es mucho más común, pero que sea al revés. Entonces, esto no hay forma de discutir. Así que el milagro principal que se conmemora, por eso la mitzvah es prender velas. Sin embargo, 2 preguntas caben aquí. 1, ¿por qué se conmemora milagros si ya dijo Ramban que a partir de Mitzrayim ya no hay lugar, sino el hecho que tú crees en Torat Moshe Rabbeinu significa entender que pueden ver milagros y no es más raro un milagro que la naturaleza? Es nada más cuestión de con qué frecuencia viene un tipo de conducta de Dios, con qué frecuencia viene otro. Entonces una cosa viene muy frecuente y una cosa viene muy de vez en cuando, pero no hay ninguna diferencia. La otra pregunta es, en general, ¿para qué era necesario este milagro? ¿Qué hacía falta ese milagro del aceite? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado este milagro? Que si el aceite que hubieran encontrado hubiera alcanzado efectivamente para un día y no se hubiera prendido la menorá durante los siguientes 7 días hasta que hubieran alcanzado a preparar nuevo aceite. ¿Qué hubiera pasado? No se hubiera prendido la menorá. 3 años no se prendió la menorá en Beit HaMikdash. Hubiera esperado 3 años y 7 días y luego ya entra el trabajo en rutina, a lo normal en Beit HaMikdash. Dios normalmente no hace cambios de naturaleza cuando no es necesario.
Dios no tiene por qué hacer estos cambios. A pesar de que no es ninguna dificultad para Él hacer el cambio, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, Dios quiere a propósito que el mundo funcione en forma de naturaleza, bajo reglas que se puede entender, que se puede medir, saber desde antes cómo va a ser, sin sorpresas. A propósito quiere, si no, hubiera siempre hecho milagros y cambios. ¿Por qué no lo hace siempre cambios de naturaleza? Porque si hubiera sido así, no hubiera quitado el libre albedrío. Para que quede cuestión de fe en Torat Moshe Rabbeinu, como dice Ramban, tiene que ser una vez en Mitzrayim, y a partir de ahí te di las herramientas para saber que existe Dios. A partir de aquí quiero que sea tu fe, que Dios es el dueño de la naturaleza, del mundo. Él puede hacer los cambios, pero no lo quiere demostrar, porque al demostrarlo ya no sería cuestión de fe. Por lo tanto, no hay cambios de naturaleza cuando estos no son necesarios. Entonces, ¿por qué se hizo este milagro? La respuesta se encuentra en un Maamar del Midrash, lo que trae Rashi al principio de Parashat Be'alotcha, donde trae Rashi la pregunta: ¿por qué Aarón HaKohen? O mejor dicho, ¿por qué Parashat Be'alotcha? La parasha que habla acerca del encender la menorá en Beit HaMikdash viene justo después de la parasha de los Nesiim, de Parashat Naso, donde ahí la Torah habla acerca de la inauguración del Mishkan. ¿Qué relación hay entre los parshiot? Que siempre debe de haber alguna relación entre una parasha y otra. Y contesta ahí así. Esto lo trae Rashi en nombre del Midrash. Cuando Aarón HaKohen vio que todos los Nesiim, los jefes de las diferentes tribus, participaron en la inauguración del Mishkan, donde cada uno de ellos trajo su ofrenda en nombre de su tribu, y el único tribu que no participó era la tribu de Leví, y Aarón era el jefe de la tribu de Leví, y al ver que su tribu y él mismo personalmente no participa, Chalshá da'ato, sintió mal. Estaba seguro que por alguna falla de él, por alguna falta que ha cometido, Dios los castigó, pero no, lo que le molestó más no es su propio castigo, sino a lo mejor por él fue castigado solo su tribu. Sintió muy mal. Contesta el Midrash que Dios le dijo: no te preocupes, Chayecha shelcha gdola mishelahem, lo tuyo es más grande de los demás. Los demás participaron una sola vez en una ceremonia muy importante, inauguraron el Mishkan, cada quien vino en otro día y ofreció su ofrenda, pero tú vas a estar en el Mishkan diariamente prendiendo la menorá. Chayecha shelcha gdola mishelahem. Así le contestó Dios. Cabe la pregunta: ¿qué tipo de consolación y de respuesta es para Aarón HaKohen? ¿Ah? De consuelo y respuesta para Aarón HaKohen. Si lo queríamos un poco aplicar el día de hoy, sería más o menos lo siguiente. Hace unos días inauguró el nuevo hospital en Interlomas. Hubo una ceremonia muy grande. Sí, saben, ¿no? Hay un hospital nuevo, se llama Ángeles, ¿sí? Ayer fui a conocer el hospital, me invitaron ahí a una especie de inauguración de un consultorio, algo enorme, es algo increíble. Entonces la semana pasada fue la inauguración oficial. ¿Quién estuvo ahí? Estuvo así el gobernador del DF, el presidente de la República, estuvo el jefe de toda la zona y obviamente otros invitados importantes, y se empezó a llevar a cabo la ceremonia. Entonces a alguien se le dio a decir unas palabras y luego al alcalde o al jefe de la zona se le dio a dar una bendición, y finalmente le dieron al presidente de la República a cortar el listón, pero por ahí quedó esperando aquella persona que llevó a cabo todo el proyecto desde el principio hasta el final, que tuvo la iniciativa y que luego hizo toda la idea y que contrató al arquitecto y que él lleva a cabo todo el proyecto desde el principio hasta el final. Y pasa toda la ceremonia y él espera que también
Lo invitan a él, el maestro de ceremonias, y no lo invitan, no le dice nada. Habla uno y habla el otro, y ya se corta el listón, y ya se empieza a ofrecer el refrigerio, y a él no lo invitan. Estaba así muy ofendida, y además que cuando su esposa cada rato le dice, ya ves, te dije todo el tiempo que tú te vas a quedar a un lado, a ti no te van a dar lo que te corresponde. Ah, ya sabía, te dije que no. Bueno, en eso le llegan el jefe, el maestro de ceremonia, le dice, sabes que tú no te preocupes, a ti te está esperando un honor más grande de todos los que han participado aquí. ¿Cuál va a ser tu honor? De aquí en adelante, una vez que empieza a funcionar el hospital, cada noche cuando va a oscurecer, tú vas a ir con el switch principal, lo vas a levantar para prender las luces. En otras palabras, tú vas a ser el velador o el portero o en un... ¿Cómo se dice? Iluminador. Si hubiera sido un shul, sería ser el shamash. ¿Sí? Era un shul, hay gabay, hay hazán, hay rab, hay presidente, hay vicepresidente, hay un shamash. Entonces la mera persona de que lleva a cabo todo, le dan finalmente el trabajo de ser el shamash, el que prende cada noche las luces. ¿Dónde está la lógica? ¿Qué consuelo hay aquí para Aarón? Es una ofensa todavía mayor. Esta pregunta no es pregunta para uno que estudia la Gemara. La Gemara en Masejet Shabbat ya se está ocupando en el tema del propósito del encender la menorá en el Mishkan. Porque la Gemara hace la siguiente pregunta, Matib Rav Sheshet, así trae la Gemara. ¿Cuál es el propósito de encender la menorá en el Mishkan? Veji leorau tzarich, así pregunta Rav Sheshet. Dios necesita que le enciendan luz en su Mishkan, en su casa. No es él que durante 40 años en el desierto estaba iluminando el camino al pueblo de Israel con una columna de fuego. Entonces él necesita que le hagamos el favor, prenderle una menorá en el Mishkan para que haya luz. El que colgó las luminarias en el cielo necesita que en su propia casa nosotros seamos los que vamos a prender luces. Contesta la Gemara, la menorá en Beit HaMikdash no viene a iluminar. Dios necesita luz en el Mishkan. Si Él quiere luz, Él puede poner luz como Él quiere. Ela idut y lebahei olam shashchina shora b'Israel. Es un testimonio, la menorá que se prende en Beit HaMikdash, que la Shechina, la divina presencia, Dios mismo está presente, habita entre Am Israel, como dice el pasuk, ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham, que me hagan un mikdash, un santuario, yo voy a habitar entre ellos, en ellos. Esto es el símbolo de la Shechina que está en Am Israel. Este es el propósito de la menorá en Beit HaMikdash. ¿Cómo se trae la Shechina? ¿Qué significa traer la Shechina a Am Israel? ¿En qué consiste la importancia de ir avisando cada noche con la menorá que la Shechina llegó? Con esto tampoco todavía se entiende. Que Aarón es el que va a avisar cada noche que la Shechina está. ¿Y en qué consiste la importancia de decir? Es la portavoz del Mishkan para decir, señores, aquí hay un aviso, prendo la menorá para que sepan que la Shechina llegó. Está bien, Shkoyach, pero qué grandeza hay en eso. Porque esto es más de los Nesiim que participaron en la inauguración. Hayecha shel Chag Gedolah Mishelahem. Moray Rabotai, aquí hay un gran secreto que cada yehudí debe de saber, y eso es un mensaje muy importante para la eternidad. De hecho, de todo lo que había en el Mishkan y en el Beit HaMikdash, la única mitzvah que quedó para siempre es el encender la menorá. Esto es otra interpretación
de la respuesta que le dio Dios a Aarón a Cohen, Chayecha shelcha gdola mishelahem. Lo tuyo es más grande. ¿Por qué? Porque ellos trajeron korbanot. Korbanot es provisional. Mientras hay Mishkan, mientras hay Mikdash. Una vez que se destruye Beit HaMikdash ya no hay korbanot. Hay tfilot en lugar de korbanot. Pero menorá con Beit HaMikdash, sin Beit HaMikdash se va a seguir prendiendo. ¿Cuándo? En Hanukkah. Por eso es más grande la menorá. Pero esto es otra interpretación. Regresando al camino en donde nosotros estamos yendo ahora, que la menorá es un testimonio de que la Shekhinah llegó a Am Israel. ¿En qué consiste traer la Shekhinah en Am Israel? ¿Cómo se trae la Shekhinah a Am Israel? La respuesta se encuentra en la historia de Hanukkah. A través de la historia de Hanukkah podemos llegar a entender lo que dice la Gemara sobre el encendido de velas en Beit HaMikdash. Que velas encendidas en Beit HaMikdash son símbolo que la Shekhinah llegó a Am Israel. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió en la historia de Hanukkah? Lo que ocurrió es lo siguiente. Cuando llegaron los Yevanim, entraron a Beit HaMikdash, lo empezaron a profanar. Profanaron, impurificaron al Beit HaMikdash. Y en ese momento, ¿qué hicieron todos los Kohanim? ¿Qué hicieron todos los Hashmonaim al principio cuando llegaron los Yevanim? ¿Saben lo que hicieron? Se escaparon, cada quien a su lugar, cada quien a su rincón. A Modín y aquí y allá, cada quien a su lugar, se escaparon. ¿Cuánto tiempo tardaron escondiéndose de los griegos? Por 3 años. 3 años el Beit HaMikdash estaba cerrado, no había servicio, no había avodá, no había korbanot, no había menorá, no había Shekhinah en Am Israel. ¿Por qué? Porque los Kohanim se escaparon. Cuando se escaparon los Kohanim, ¿por qué se escaparon? ¿Se escaparon para escaparse del judaísmo? No. Se escaparon precisamente para servir a Dios, porque tenían miedo que si no van a escapar, los griegos los van a matar. Para salvar sus vidas, para poder seguir cumplir la Torah y los mitzvot, por eso se escaparon de ahí. Precisamente por eso no hay Shekhinah en Am Israel. ¿Por qué? Porque para que haya Shekhinah en Am Israel, no se debe de escapar. Se debe de enfrentar y se debe de entregarse con Mesirut Nefesh para traer la Shekhinah. Si no hay Mesirut Nefesh, una entrega de disposición de entregar la vida para que la Shekhinah esté en Am Israel, no hay Shekhinah. Si cada quien cumple Torah y mitzvot y sirve a Dios en su rincón y no está dispuesto para arriesgarse hasta su vida o arriesgarse sus comodidades y sus beneficios y su comodidad para traer la Shekhinah no viene a Am Israel. Para que la Shekhinah esté en el Mishkan, en el Beit HaMikdash, se necesita Mesirut Nefesh. Faltaba Mesirut Nefesh. ¿Cuándo regresó la Shekhinah a Am Israel? Una vez que los Hashmonaim recapacitaron, reflexionaron y llegaron a la conclusión que están equivocados, que ya no deben de seguir estando cada quien en su lugar, aunque el motivo es para servir a Dios, sino lo que tienen que hacer es unirse, y aunque sea que son pocos, enfrentar a los muchos, a pesar de que naturalmente no hay esperanza de ganar en la guerra, porque lo que Dios espera de nosotros es Mesirut Nefesh. Tú vas a entregar todo lo tuyo y Dios ya desde arriba te va a mandar las señales si fue aceptado lo que tú hiciste. Una vez que llegó la entrega al Mesirut Nefesh de ellos, ahí es donde lograron vencer a los griegos y se volvió a encender la menorá en Beit HaMikdash. De nuevo se demostró, se manifestó, llegó el testimonio que la Shekhinah reposa en Am Israel. Se volvió a encender la menorá de Beit HaMikdash. Y era necesario el milagro de encontrar el aceite para que alcance para un día naturalmente, que finalmente alcanzó por 8 días. ¿Por qué? Porque igual cuando Am Israel levantó por primera vez en el Mishkan, en el desierto, dice la Torah que cayó fuego del cielo que consumió
los korbanot, para demostrar que fue aceptado lo que hizo Am Israel, para mandar una señal que desde arriba están contentos con lo que se está haciendo abajo. Y esto es la manifestación que la Shekhinah ya está en Am Israel. Igual cuando Shlomo HaMelech levantó y inauguró el Beit HaMikdash, dice el pasuk, que la casa se llenó con una nube, donde se demostró que la casa se llenó con el honor a Dios, de Dios. Vayimalek kvod Hashem et habayit. Una manifestación de arriba con algún milagro que demuestra que está aceptado arriba lo que se está haciendo abajo. De la misma manera, cuando los Hashmonaim con su Mesirut Nefesh lograron rescatar la santidad de Beit HaMikdash, entonces Dios mandó alguna luz del cielo a través de este milagro para demostrar que esto ya está aceptado. Cuando hay Mesirut Nefesh, fue aceptado. Y por lo tanto se mandó ese milagro para una señal que desde arriba ya están contentos con lo que se está haciendo abajo. Y ya la Shekhinah de nuevo se encuentra en Am Israel. Esto es la razón de conmemorar estos días, no por el milagro mismo, sino por lo que representa este milagro. Y este milagro lo que representa es que cuando hay Mesirut Nefesh abajo, sí se acepta arriba y la Shekhinah llega y reposa en Am Israel. Con eso se entiende, se va a entender. ¿Cómo es posible que los griegos lograron profanar Beit HaMikdash? Beit HaMikdash es la propiedad de Dios, es la casa de Dios. ¿Que acaso Dios se escapó también de ahí por los griegos? ¿Los griegos tienen capacidad de profanar casa de Dios? ¿Hasu Shalom Dios dio por perdido su casa? Si los griegos lograron profanar la casa de Dios es principalmente porque los Yehudim se escaparon de ahí, no por ellos. Si los Yehudim hubieran luchado como debe de ser con Mesirut Nefesh para salvar la santidad de la casa de Dios, se hubiera salvado. Pero ahí vemos todavía algo más. La fiesta se llama Hanukkah. Hanukkah significa inauguración. Inauguración es cuando hay una nueva construcción, un nuevo edificio. Ahí es donde se va inaugurando. ¿Dónde se destruyó el Beit HaMikdash para que poder considerar lo que hicieron los Hashmonaim, inauguración, Hanukkah Habayit? Cuando mucho hubo reinauguración, pero no inauguración. La casa no se destruyó. De aquí vemos que cuando no hay Mesirut Nefesh, cuando no hay lucha con entrega para que la Shekhinah reposa en Am Israel, puede ser que hay muchos rincones donde hay judíos que sirven a Dios. Cada quien en su lugar, pero no hay una unión, una armonía donde se levanta la bandera como hizo Matitiau, Mila Hashem Elai, el que quiere luchar por Dios, que venga y se une conmigo. La casa se considera destruida. El Beit HaMikdash se considera Jarev, Bechurbanó. Porque solamente cuando se vuelve a entregarse con Mesirut Nefesh, de nuevo traer la Shekhinah, ahí es donde se va a considerar inauguración, no reinauguración. Apenas se construyó la casa de Dios. La casa de Dios no existe, está destruida cuando Am Israel no se entrega con Mesirut Nefesh para traer la Shekhinah abajo. ¿Quién es el que se encargaba en el Beit HaMikdash para traer la Shekhinah, para demostrar que existe la Shekhinah? Aarón HaKohen. ¿Cómo Aarón HaKohen a través de la menorá trajo a la Shekhinah? Puede uno encender menorá día y noche, toda la vida, y la Shekhinah no va a llegar. Puedes encender 1000 velas. Y hay una costumbre, los Halevis tienen, ¿no? Muchas veces prender velas, prenden velas. Créanme, no es para ofender a nadie, que puede uno prender 1000 velas y no trae la Shekhinah, no trae ninguna cosa grande. Es muy importante prender velas, pero hay que entender cuál es la razón, cuál es el contenido, en qué consiste el encender la menorá. A Aarón HaKohen se le encargó traer la Shekhinah a Am Israel y a través de la menorá, pero no es la menorá nada más. A Aarón HaKohen, ¿qué hacía todo el día? Todo el día estaba en la menorá. Aarón era Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev et Abriot umekarban la Torah. Aarón se dedicaba desde la mañana hasta la noche en una sola cosa: cómo acercar a la gente a que se acerquen a Dios. Mekarban la Torah, que se acerquen a la Torah. Para eso utilizaba muchos trucos.
para acercarse a la gente, para tener paz con ellos, para que lo quieren. A veces hasta tenía que engañarlos. Decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a Beit? ¿Sabes que la última vez que estuve en Beit Midrash me ofendió fulano? Entonces, ¿cómo voy a ir allá? Ah, pues desde mucho este fulano está hablando tan bonito de ti. ¿Ya? Cuando se encontró con el otro, ¿por qué tú no vienes? Porque cuando última vez que llegué, pues el fulano me ofendió. Nos peleábamos. Prendemos la calificación, no prendemos. Se puede así. No, ¿qué decir? No había ninguna intención. Nada más que estoy utilizando ejemplos que pueden llegar a suceder en una sociedad donde viene a estudiar. ¿Sabes qué? Pero desde entonces aquel está hablando tan bonito de ti. Los dos ya llegaron. Ya llegan a la clase, ya vienen. Lo principal es que vengan, estudian. Todo lo demás no importa. Oev Shalom verodef Shalom. Amaba la paz, alcanzaba la paz, perseguía la paz. Todo con el propósito de mekarvan la Torah. Con una entrega, con Mesirut Nefesh todo el día. Aquel que se dedica durante todo el día a entregarse para Dios de forma definitiva, completa, con Mesirut Nefesh para acercar a la gente a Dios, en la noche puede venir, prender las velas, y estas velas sí representan que la Shekhinah está en Dios. Y a través de las velas había un milagro, había Ner HaMaravi que quedaba prendido 24 horas, también de forma milagrosa. Esto ya fue el símbolo, la señal de arriba que fue aceptado lo que se hizo durante todo el día, que la Shekhinah ya está reposando en Am Israel. Pero así nada más prender velas no trae Shekhinah. Pero prender velas como un final de todo un trabajo de iluminación. La vela ilumina, pero la vela debe de ser la cúspide o el extremo de la iluminación que uno iluminó durante todo el día, donde logró que su vela, que es la Neshama que tiene, porque la vela de Dios en este mundo es la Neshama, Ner Hashem Nishmat Adam. Cuando uno muere, Chas Shalom, se prenden velas. ¿Por qué? Porque la vela representa la Neshama. Neshama es una vela prendida. Como dijo Rabbi Israel Salanter, mientras la vela está prendida se puede arreglar. Si una vez Rabbi Israel Salanter estaba en la noche, así a las 3 de la mañana, todos ya estaban dormidos, todo el pueblo, de repente él oye ve que en una casa hay un poco de luz. Le interesaba qué hace una persona a estas horas. Se acerca y ve que hay un zapatero ahí que está trabajando y tiene una vela que ya se está acabando, ya la flama, la lumbre está ya brincándose para terminar, pero el zapatero dice, mientras la vela está prendida todavía puedo trabajar y arreglar, y así sigue trabajando. Mientras la vela está prendida todavía puedo arreglar. Dijo Rabbi Israel Salanter, aquí aprendí algo increíble. Mientras la vela esté prendida, mientras la vela del ser humano está prendida, mientras la Neshama todavía permanece en el cuerpo y uno está vivo, todavía se puede arreglar. Mientras la Neshama de uno, que es una vela, va y durante el día la utiliza, esa luz que tiene en él para iluminar a los demás. Entonces también cuando él enciende la menorá en la noche, también ilumina y significa que la Shekhinah viene. Pero sin nada más prender velas, no. Así que todo el propósito de las velas, todo el propósito del milagro de Hanukkah fue a manifestar y demostrar desde arriba que cuando hay Mesirut Nefesh desde abajo, cuando hay una entrega para iluminar, está aceptado desde arriba. Esto fue el propósito del milagro de Hanukkah. Esto fue el trabajo de Aarón HaKohen. Con eso se entiende lo que la Gemara dice, que la Gemara trae una lista así en Masejet Shabbat de ciertas mitzvot. ¿Cuál es su recompensa? Dice, el que hace Kiddush cada viernes o cada Shabbat va a tener mucho vino. Así dice la Gemara. Es la recompensa. El que cuida bien la mitzvah de mezuzá va a tener bonita casa. El que cuida bien la mitzvah de tzitzit va a tener bonito traje. El que cuida bien la mitzvah de prender velas va a tener hijos talmidei jajamim. Así dice la Gemara. Cabe la pregunta, aparentemente aquí hay algo que no encaja, porque todos los mitzvot en esta lista se ve que hay midah keneged midah, que es decir, la recompensa tiene que ver con la mitzvah. Casa por mezuzá, traje por tzitzit, vino por kiddush, tiene que ver la recompensa con la mitzvah. Pero ¿qué tiene que ver hijos talmidei jajamim con
encender velas. Aquí como que no hay ninguna relación entre la mitzvah y la recompensa. No es midá que neged midá. Creo que ahora sí se entiende. Prender velas así por prender velas no va a tener ningún hijo Talmid Jajam. A lo mejor va a tener un hijo que sabe prender velas, pero no Talmid Jajam. Pero prender velas, como lo prendió Aarón a Cohen en el Mishkan, como hicieron los Hashmonaim cuando volvieron a encender la menorá en el Beit HaMikdash, a través de Mesirut Nefesh de Mila Hashem Elai. ¿Quién se junta conmigo para luchar por la palabra de Dios? Con entrega, sin miedo a nadie, con la verdad, no con, como dijo un gran rabino, el problema de los que luchan por la palabra de Dios es que hay muchos que luchan con la verdad por la mentira. Nosotros muchas veces luchamos con la mentira por la verdad. Entonces, cuando uno va a luchar con la verdad por la verdad, con Mesirut Nefesh sin miedo, ahí es donde sus velas que va a prender van a ser también mérito para que sus hijos sean Talmidei Jajamim. Cuando las velas no son nada más las velas físicas que vienen y prenden la noche, sino son velas que prenden, que representan todo el trabajo que hace durante todo el tiempo. Eliyahu dice unas palabras, con ellas vamos a concluir, que incluyen todo lo que hemos hablado hasta ahora. Dice él que hay dos tipos de acciones del ser humano o de conductas. Hay una conducta hitzoní y una conducta pnimi, interior y exterior. 99.9% de nuestras acciones son exteriores. De nuestro, sí, lo exterior nuestro. Para llegar a lo pnimiyut, a la parte, al punto interior, a lo más interior, al pnimí de pnimí, a lo más profundo, lo más interior, que ahí está la pureza al 100%, se necesita mucho trabajo. Se necesita quitar muchas capas. Pero si uno logra llevar a cabo acciones que salen de ahí, de lo más profundo, de lo más puro de él, ahí es donde no puede haber mejitzot, no puede haber separaciones entre él y la gente que están a su alrededor. Porque en lo pnimiyut, en lo más adentro, en lo más puro que hay uno, que está en uno, ahí está la neshama pura. Y la neshama pura está unida entre todos. Porque la neshama que tiene cada quien es parte de Dios y Dios es uno. El problema es que muchas veces nosotros hacemos cosas y no llegamos a los demás. Porque viene por nuestro exterior. Y en lo exterior hay mucha separación. Pero con Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh significa no me importa mis honores. No me importa mi comodidad, no me importa mis beneficios, no me importa mi cuerpo, ni siquiera me importa mi vida, como hicieron los Hashmonaim. Cuando uno actúa de esa manera, quiere decir que todo lo exterior no ocupa lugar, sino esto viene de punto más interior. Cuando los Hashmonaim se levantan pocos contra el ejército más poderoso del mundo, significa que esto viene de lo interior, no de lo exterior, porque en lo exterior no hay lugar para ese tipo de acciones. En lo exterior hay egoísmo, cuido mi cuerpo, cuido mi comodidad, cuido mi salud, no hay lugar para arriesgar la vida. Hay un midrash increíble acerca de Nebuchadnezzar, el rey de Babel. El Naví cuenta que él puso un ídolo y quiso que todo el mundo se inclinara ante el ídolo. Y tomó 3 personas, así dice el midrash, de cada una de las naciones, para que sea una delegación que representa cada delegación a su pueblo y que vengan a inclinarse ante el ídolo. Entre ellos se escogió también 3 personas del Am Israel. ¿Quiénes son? Hananiah, Mishael y Azariah. Fueron Hananiah, Mishael y Azariah a preguntarle ¿a quién fue? Creo que a Yehezkel, si no me equivoco. Fueron a preguntar a Yehezkel, así dice el Midrash, ¿qué hacemos? Les dijo Yehezkel, lo que tienen que hacer es Javi kimat rega de aborza, así dice el pasuk. Tienen que esconderse hasta que pase el enojo. Igual como cuando uno está en el mar y hay olas muy grandes, entonces lo que hay que hacer es sumergirse en el agua y la ola pasa por encima de uno y luego ya sale uno y está todo tranquilo.
Entonces hay una ola ahorita de dificultad. Nebuchadnezzar quiere hacer cosa que muy difícil para Am Israel. Escóndese, no tienes que estar ahí, nadie se va a dar cuenta. Va a haber miles de gentes que van a pasar ante el ídolo, nadie se va a dar cuenta que si faltan 3 personas. Dijeron ellos, no nos parece bien. Porque van a decir, ¿qué van a decir? Nadie se va a dar cuenta que nosotros no estuvimos ahí. Van a creer que nosotros también nos inclinábamos. Van a decir, todos los pueblos se inclinaron ante el ídolo de Nebuchadnezzar, inclusive a Israel, y esto no se vale. Entonces, ¿qué piensan ustedes hacer? Lo que nosotros pensamos hacer, dicen, es ir allá, estar ahí y no inclinarse ante el ídolo, para que sepan que Israel no se inclina ante el ídolo de Nebuchadnezzar. Pero ¿qué opina? Dice, no, para eso tengo que ir a preguntarle, dice al jefe, voy a preguntarle a Dios qué dice, si está de acuerdo o no. Así dice el Midrash. Fue Yehezkel Hanaví a preguntarle a Dios, ¿qué opinas? ¿Tienen que hacer esto o no? Contestó Dios, yo no los voy a apoyar. ¿Por qué? Porque cuando Am Israel tenía Beit HaMikdash, ahí es donde tenía que recordarse de Dios. Pero ahora que ya se destruyó el Beit HaMikdash, que ya se expulsaron de Eretz Israel, mis hijos ya están dispersados, ahora de repente se acordaron de mí, ahora no me interesa. Empezó a llorar Yehezkel Hanaví, cuenta el Midrash, lloró, dijo, los únicos que quedaron en Am Israel, gente seria, son Hananiah, Mishael y Azariah. Si a estos Dios ya no los acepta, no los apoya, quiere decir que Am Israel no tiene tikvah, no tiene esperanza. Y así llegó regresando, llorando. Cuando lo vieron le preguntaron, ¿por qué lloras? ¿Qué te dijo Dios? Contesta Yehezkel, dijo Dios que no les va a apoyar si van a hacer eso. Quiere decir que al hacer eso, efectivamente van a morir, porque Nebuchadnezzar dijo desde antes, el que no se inclina ante el ídolo, lo meten al fuego. ¿Cuál fue la respuesta de Hananiah, Mishael y Azariah? A nosotros no nos importa lo que quiere Dios. Si Dios nos apoya o no nos apoya, nosotros vamos a estar ahí y nos vamos a sacrificar nuestra vida por honor a Dios. Así efectivamente fue. Y luego el Midrash dice que Dios le habló otra vez a Yehezkel y le dijo, mira, entre nosotros no les vayas a decir a ellos, sí los voy a salvar, pero que ellos no sepan. No les digas a ellos, porque se salva solamente el que entra para morir, no el que entra para salvarse. Porque si van a saber, ya a lo mejor van a entrar ya sabiendo que se van a salvar, no merecen salvación. Se merece la salvación solamente si uno entra para morir, como fue con Abraham Avinu, que entró al fuego de Nimrod. Pero Harán, su hermano, que entró después sabiendo que Abraham se salvó, con la idea que también a él los van a salvar, él ya no se salvó. Y así fue, ellos entraron al fuego y no les pasó nada. Pero esto significa Mesirut Nefesh, esto es lo que quiere Dios. Un Yehudí debe de saber, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodeja, con todo, tu corazón, tu vida y tu dinero. Pregunta a la Gemara, si ya dijo con tu vida, ¿por qué tiene que decir con tu dinero también? Pues es obvio. Dice la Gemara, porque hay gente que prefieren dar la vida y no dar el dinero. Entonces, aún para esta gente, también dar el dinero, que es peor que dar la vida, también esto hay que dar cuando se trata de santificar el nombre de Dios. Esto se llama Mesirut Nefesh. Cuando todo Am Israel va a actuar con Mesirut Nefesh, con entrega total para santificar el nombre de Dios, ahí es donde vamos a recibir señales del cielo, como había en la época de los Hashmonaim, como fue en la inauguración del Beit HaMikdash. Ahí es donde también nosotros vamos a recibir una señal del cielo, que fue aceptado lo que estamos haciendo y que la Shekhinah, la divina presencia, reposa entre nosotros, dentro de cada uno y uno de nosotros. Mientras no recibimos esta señal del cielo, una cosa milagrosa que demuestra que la Shekhinah reposa entre nosotros, que así que todavía falta en nuestro comportamiento ese ingrediente de Mesirut Nefesh, ese Mesirut Nefesh que quita todos los clipot, todas las cáscaras y que salen nuestras acciones de lo más puro de nuestro corazón. Si hubiéramos actuado así, estaríamos aquí llenos sin un asiento vacío, porque automáticamente hubiera pegado en los demás. Porque en ese nivel de Neshama, del punto más interior de uno, de este punto puro, no hay mejitzot, no hay separaciones. Hubiera jalado como imán se dice, imán a todos los demás, porque entre Neshamot hay una conexión directa, como es la telepatía. Ahí es donde hay una relación, atracción. Cuando no hay atracción, cuando las cosas vienen de la parte exterior, ahí es donde los cuerpos son separados. Hay mucho egoísmo, cada quien vive para sí.
Javí ad yavor zam, cuando cada quien se esconde. Pero si todos hubiéramos levantado con Mesirut Nefesh para santificar el nombre de Dios, hubiéramos logrado salvar a todo Am Israel y recibir la señal de arriba que la Shekhinah, la divina presencia, ya va a reposar en Am Israel, que ya es aceptado lo que estamos haciendo, y efectivamente con eso hubiera llegado la Geulah Shlema. Muchas gracias, buenas noches.